¿Aló? ¿Rockstar? Estás escuchando Doctor Rocks con Santiago San Miguel, Mila Renza y Mónica Zuluaga. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Doctor Rocks. Como siempre, me acompañan mis dos colegas y charladores favoritos, Mónica Zuluaga y Santiago San Miguel. Hola a todos, muy feliz nuevamente de compartir con ustedes este espacio y muy contenta porque recibo mensajes de gente que escucha Doctor Rocks, que sigue la pista de cada programa y me emociona un montón, así que los invito a que sigan escuchando, que hay Doctor Rocks para rato. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí Santiago San Miguel, también muy feliz de que sigamos haciendo este programa y de toda la gente que nos acompaña y comparte el contenido. A ver qué podemos hablar hoy. Bueno, pasada nuestra breve introducción y saludo, hoy vamos a hablar de un tema que cuando sale a colación todo el mundo siente que es aburrido, que es como harto, es como que realmente a nadie le gusta del todo, pero nosotros vamos a hacer que sea light, entretenido, quizás hasta divertido y realmente como única y gran finalidad que entiendan y que obtengan una información que les sirva al momento de seguir trabajando en sus proyectos. Hoy vamos a hablar de los contratos, de qué es un contrato, si existen o no los contratos pro forma y todo el universo alrededor de los contratos. La mejor manera de empezar con el tema es realmente preguntarnos qué es un contrato. Podríamos decir a grosso modo que un contrato es una serie de acuerdos y de pactos entre las partes de ese contrato, bien sea entre el artista y el manager, o el artista y el sello, el artista y el editor, pero básicamente es eso, se trata de acuerdos y de pactos. A mí me pareció grave el uso del a grosso modo para describir el contrato. No, pues. Pero no, los contratos son acuerdos de voluntades. O sea, ahí hay un tema muy complicado y es que los artistas, nos hemos dado cuenta, al menos nuestros clientes cuando nos consultan, creen que los contratos son como una cosa mística, en el que es una cosa súper formal, en el que algo está sucediendo y todos como que terminan como haciendo un hechizo y firmando un papel y vendiendo su alma, ¿no? Yo digo que hay un trauma colectivo alrededor de La Sirenita de Disney en el que todo el mundo se traumatizó con esa escena en la que ella le firma el contrato a Úrsula, ¿no? Y realmente le firma su alma. Entonces hay como un trauma colectivo alrededor de ese rollo. Pero venimos a decirles es como, no, man, esto es mucho más tranquilo que eso. O sea, como que ustedes están haciendo contratos todo el día. Cuando montábamos en taxi, cuando podíamos salir de nuestras casas, no como estamos en cuarentena en este momento, cuando montábamos en taxi, básicamente eso es un contrato de transporte de personas. O sea, como que es una cosa tan rara. Sí, pero el taxista no tiene que decirle a uno como, no, me firma aquí, joven, no, o sea, como que no es por ese lado. Entonces es muy raro que uno se encuentra, es que le dicen, yo no quiero un contrato, vamos a hacer un acuerdo. Entonces pongámosle acuerdo, porque es que si dice contrato es muy duro, suena muy duro. Y es como, venga, para nosotros es lo mismo. O sea, para mí, si está en papel y tiene obligaciones de parte y parte, esto es un contrato. De acuerdo, y finalmente los abogados nos enredamos mucho cuando estudiamos el tema de contratos en la universidad porque nos enseñan un montón de teorías sobre qué significa la expresión contrato, pero en últimas lo importante es entender que no es más que la materialización de eso que dos personas quieren hacer, ¿cierto? Dos personas quieren comprar una cosa, una comprar la otra vender, hay un contrato. Y lo mismo pasa con los contratos de la industria de la música. Lo que ocurre es que el contrato requerirá o no estar por escrito dependiendo de la naturaleza de ese contrato, y seguramente va a ser mucho más fácil que ese contrato conste por escrito porque así nos vamos a evitar malentendidos a futuro. Listo, ya una vez pasado el tema más harto, ya sabemos qué es. Lo que decía Mónica es muy importante y es necesitamos que esté por escrito. La mayoría de los contratos que tengan que ver sobre derecho de autor deben estar por escrito, de otra manera pues les falta validez y no serán del todo, pues no servirán del todo, digamos. Ahí hay un tema y es que constantemente nuestros clientes nos dicen, venga,
¿usted pura casualidad no tendrá por ahí un contratico pro forma que me pueda enviar? Y pues, como diría Santiago, respuesta corta, no, y una respuesta larga es, no, realmente no existen. A ver, sí existen. Si usted se mete a internet, usted pone Minerva, Proforma, le van a salir una serie de contratos Proforma que usted podrá usar, de arrendamiento, laborales, que podrá usar según la ocasión. Digamos que no es nuestra primera recomendación, pero en el caso de la industria de la música, al ser un tema tan específico y al ser un tema tan especial, sí nos parece que es importante que no se guíen, o bueno, que se guíen de esos contratos, pero que no se apoyen 100% en ellos, sino que busquen también ayuda de un experto que les pueda crear un contrato a la medida, que es lo que busca el contrato, que sea algo realmente del tamaño y el alcance que ustedes estén necesitando para el caso concreto. ¿Tienes dudas sobre la industria musical? Pregúntale al Dr. Rox. En ese punto de a la medida, yo creo que también es muy importante que tengamos claro que, obvio, los abogados que trabajamos en esto, que ejercemos en la asesoría y en el acompañamiento, tenemos claro contratos que hemos construido a lo largo de nuestro trabajo, porque justamente eso es lo que hacemos todo el tiempo. Entonces, es natural que tengamos cada abogado su propia proforma. ¿Cuál es la diferencia de esta proforma y una proforma de internet? Pues que es que esta proforma está pensada y creada paso a paso a partir de lo que hemos venido aprendiendo, entendiendo y construyendo sobre la industria. Entonces, ahí hay una diferencia sustancial y obvio nosotros esos contratos no es que los vamos a construir siempre de cero para cada cliente, porque implicaría que estamos haciendo un reproceso que no tiene sentido, pero sí está claro que entendiendo la industria, ajustamos lo que corresponda, añadimos lo que corresponda y vamos a garantizar que ese contrato va a responder a unas necesidades específicas. Yo complementaría eso diciendo lo siguiente, y es que los contratos son como los letreros que están en los edificios, o sea, como los letreros que uno ve en la calle, ¿no? Y es, nadie pone enfrente de su casa, no parquee aquí, hasta que alguien no se le parquea enfrente. ¿Sí? No haga ruido en las noches hasta que alguien no está haciendo ruido. O sea, cuando ya hay una necesidad de poner el letrero es porque algo ha pasado. Y los contratos, de cierta medida, son un montón de historias. Yo digo que cada cláusula tiene una historia que está evitando que vuelva a pasar un problema, que una situación que fue aburridora o de algún, digamos, un aprendizaje que ya está metido un poco ahí. ¿Qué es lo que sucede con los contratos Minerva o los contratos que uno descarga en internet de esas formas? Es que no tienen historia, ¿sí? Y no sabemos cuál es esa historia. Y además no sabemos si representan los intereses nuestros directamente. Y ahí yo digo otra cosa y le digo a mis clientes es, cuando me llaman y me dicen, necesito un contrato de sello discográfico, ¿sí? Yo le digo, pues chévere, pero ¿qué es lo que va a proponer tu sello? O sea, ¿cuál es el acuerdo que vas a proponer? No sé, pues lo normal, ¿no? O sea, lo que proponga cualquiera. Sí, y yo digo venga, los contratos son consecuencias, ¿sí? Y el contrato es una consecuencia de un acuerdo comercial, o sea, de unas condiciones comerciales. Es una consecuencia de un modelo de negocio que tú estás proponiendo, ¿sí? O sea, es una consecuencia de algo que ustedes ya hablaron y que están tratando de construir. Nosotros ayudamos a que esa relación termine de consolidarse, por supuesto, pero que además tenga en cuenta los diferentes detalles que son importantes para que salga bien, ¿sí? Y vamos poniendo, por supuesto, los intereses de nuestro cliente para que eso salga bien, pero es una consecuencia. O sea, no es como que uno dice, contrato y me sirve. O sea, no todas las camisetas le quedan a todo el mundo. O sea, los contratos no son de talla única. Sí, los contratos hay que ajustarlos y hay que cogerles por los laditos para que se adapten a lo que ustedes necesitan. En efecto, es un tema de contexto también y va a depender de lo que decía ahorita Santi, es el modelo del negocio y el modelo de lo que tú planteaste en tu oferta comercial. Si tú le pusiste al artista que le estás ofreciendo un contrato de sello que es por 5 años, pues es por 5 y seguramente si miramos el de algún major dirá que es por 10 o tendrá otro tipo de planteamientos con respecto a cómo se renueva o cada cuánto haces qué. Los contratos realmente tienen como parte de su objetivo ser el
digamos que el formato bajo el cual se van a llevar a cabo una serie de actividades y una serie de obligaciones de parte de las partes, sirve como reglas de juego del cómo van a ocurrir ciertas cosas en esa relación contractual y comercial que tengan las partes. Muchas veces servirá basarse en un contrato que sea, digamos que un borrador o un esqueleto que pueda tener un abogado, pero usualmente lo que hacemos nosotros es adaptarlo al caso concreto. Podemos tener un contrato que se desarrolló en algún momento de manera general para un sello, pero cuando hablo en específico con un sello, las condiciones van a variar y el contexto y esas señales de las que hablaba Santiago se van a modificar según lo que se esté buscando. Entonces, no estamos satanizando los contratos pro forma, en algunos casos funcionarán, pero en el caso de la industria musical sí consideramos que lo ideal es que ustedes tengan contratos hechos a su medida, que puedan responder a las necesidades de su negocio y que les permitan sobre todo estar seguros frente a esos productos o bienes que se generan de esa relación contractual. Lo otro es que está claro que los contratos tienen, y ya los abogados lo identificamos, algunas cláusulas o algunos elementos que sí o sí tienen que estar ahí. Es decir, habrá esas cláusulas que se modifican y habrá esas cláusulas que dependerán de cada caso, pero hay cláusulas que ya nosotros sabemos que no podrían faltar. Pensar en una cláusula de solución de conflictos, por ejemplo, o una cláusula penal o una cláusula de causales de terminación del contrato. Esas son cláusulas que tienen que estar y que es muy importante que aunque esas sean un poco, digamos, más técnico-jurídicas, pues quien firme el contrato las entienda. Yo no sé si les ha pasado que llega el artista a que revises el contrato y no le importa entender, solo que tú revises que está bien y tampoco es tanto eso. O sea, está bueno que haga una revisión un abogado, pero además que el artista sepa con qué se está comprometiendo y qué riesgos asume y qué implicaciones tiene firmar el documento. Entonces es un poco como en las dos vías también. Sí, ahí yo resumo eso diciendo es muchas veces cuando uno recibe un contrato, cuando revisa un contrato, los abogados le revisamos lo que no está. Sí, que el que lo lee dice, ay, es que eso es solo una página. Sí, y yo me preocupo un montón. O sea, a mí cuando me dicen que es un contrato de una página me preocupa un montón. ¿Por qué? Porque digo carajo, ¿qué cosas le faltan, no? Y es porque puedo ver en esa página lo que ellos acordaron a grandes rasgos, pero muchas veces me faltan cosas. Entonces, totalmente de acuerdo con Moni, que es a veces el ojo entrenado lo que le ayuda a uno es encontrar qué le falta a ese contrato. Y que esos contratos pro forma, que además que están súper genéricos en internet, les faltan muchas cosas, ¿sí? Porque tienen que ser tan genéricos que no están representando a nadie y que tienen que quedar bien con todo el mundo. Entonces no incluyen cosas que podrían estar defendiendo o blindando un poco la posición de una de esas partes que debería o merecería estar un poquito más blindada. En efecto, nos ha pasado mucho que los clientes, especialmente los artistas, sienten que el contrato, como decía Santiago, es como venderle la voz a Úrsula. Y no siempre. Si ustedes se toman el tiempo de mirar el contrato y de asesorarse por un abogado y de entender qué es lo que están haciendo, las probabilidades de que se les roben la voz son bajas, son realmente bajas, y lo que esto va a permitir es que la relación con su sello, con su manager, con su editora, sea fluida, esté sobre la misma base de conversación, estén hablando todos el mismo lenguaje y el resultado de ese contrato sea beneficioso para las partes, que en últimas es lo que buscan todos los contratos, que haya beneficio mutuo. Pero como no todos son pues felicidad en el paraíso, tenemos nuestra sección que esperamos que todos ustedes amen porque nosotros la amamos, de historias de terror. Historias de terror. Historias de terror. Entonces, mi primera historia de terror, le voy a dar micrófono a Moni. Queremos escuchar tu historia de terror. Bueno, esta historia de terror se ha repetido en mi vida en varias oportunidades.
Es una pesadilla constante. Y es la historia, es una pesadilla constante, y es la historia de las personas que creen que por haber tenido algún contacto alguna vez con un tema jurídico o por haber sido amigos de un abogado o esposos de una abogada, lo que sea, ya son abogados. Es el fenómeno del ingeniero litigante. Santi y Cami me dicen que no lo conocen. Hashtag Pero les litigante. juro que yo he recibido no menos de 3, en serio, de personas que llegan y me dicen, sí, pues como para que le des una mirada. Igual yo ya lo hice porque yo, pues la verdad soy como un ingeniero litigante, porque tengo mucha experiencia en contratos. Pues no sé, ya sé, es como que le des una pequeña mirada, marica, una pequeña mirada. Es que hay que rehacerlo porque el concepto no está. Y eso es muy importante. O sea, ser abogado no es poner una palabra rara. Hay un concepto detrás de cada palabra que se pone, y si tú no la entiendes, estás equivocándote. Entonces, en serio, he recibido, esto es una historia de terror permanente, he recibido muchos ingenieros litigantes que llegan un poco creídos porque se supone que entienden y que hacen el contrato bien, y no es suficiente. Digo yo que el ingeniero litigante debe ser como una especie microendémica del poblado en Medellín. O sea, como una cosa así, porque a mí no me ha tocado el primero, pero el día que me toque me va a asustar mucho. Prepárese. Eso es neto de la cultura paisa. Esos manes no se varan, ¿ven? Ah, qué va. Ya les va a tocar. Lo espero con ansias. Entonces, Santi, ¿qué historia de terror nos tienes para hoy? Yo tengo una historia de un contrato que descargaron de internet y que lo leyeron y creyeron que estaba bien, pero como el derecho tiene estas sutilezas de lenguaje en el que muchas cosas parecen lo mismo, estos tipos bajaron un contrato que era de temas editoriales, pensando que lo que estaban haciendo era un contrato de producción. Y años después, cuando entraron en la pelea, se dieron cuenta que habían firmado la cosa que no era. ¿A qué me refiero? Y es que, pues, al final estos tipos estaban peleando sobre quién era el dueño de las grabaciones. Pero el contrato que descargaron hablaba únicamente del tema editorial, solo de las composiciones. Y técnicamente son dos cosas muy distintas y que para nosotros es evidente que tienen una brecha inmensa entre una y otra. Pero para el que está buscando rápido en internet y descarga una cosa o lo mete en Google Translate, que esa es una historia para otro día además dura, lo que queda en ese contrato no era técnicamente correcto lo que querían hacer. Sonaba bien, pues porque claro, ellos estaban hablando de canciones, que habían hecho las canciones juntos, que los dos iban a tener, que iban a ser dueños de esas dos canciones, pero en realidad estaban pactando un montón de cosas de composición y no estaban pactando nada sobre las grabaciones que resultaban, y los problemas en el largo plazo fueron sobre la grabación. Entonces a mí me parece una historia de terror terrible, es porque ellos en el momento en que firmaron y descargaron de internet dijeron, la hice, me ahorré el abogado. Sí, pero en el largo plazo se ganaron, fue un pleito hartísimo, además de dos canciones que fueron exitosas. Entonces, pues peor porque es con plata de por medio, con una amistad arruinada, o sea, con todo lo que quieran. Y decir era por unas sutilezas del lenguaje, digo yo, y es que en la propiedad intelectual todo suena lo mismo. Yo les digo a mis estudiantes cuando está acabando el semestre, y yo sé que ustedes han creído que yo he dicho lo mismo 1000 veces durante todo el semestre, pero no, créanme que son cosas específicas distintas. Entonces, la idea es que ustedes aprendan a utilizar esas de forma distinta. Entonces, esa me parece una historia de terror. Bueno, yo les tengo una historia de terror conectada un poco con lo que decía Santi. En algún momento me llegó un contrato de un cliente que me pidió que lo revisara. Le habían encomendado hacer unas obras musicales, un contrato de producción se llamaba, y cuando lo revisé, pues realmente era un contrato tan general, que no tenía nada, al punto en que realmente no había entrega. O sea, uno no sabía cuándo tenían que entregar las obras musicales y pues la grabación. No había claridad en qué formato se entregaba, no había claridad en cuanto a la entrega, por ejemplo, de créditos o la mención de créditos.
Lo único que estaba claro era el precio, que entiendo que es un tema muy importante, pero digamos que no es el único. Entonces, al investigar y al tener contexto del contrato de mi cliente, me decía, no, pues a mí esto me lo mandó la persona que me lo encargó, que es una empresa, y pues yo lo vi bien. Dije, bueno, ¿pero firmaste? Me dijo, no, todavía no, por eso te lo traje. O sea, ese logré atajarlo para que no peleara con los amigos y terminara en el caso de Santiago, pero lo que él creyó que era una miradita rápida, un contrato que parecía estar bien, terminó convirtiéndose en un contrato como de 5 páginas, en donde dejábamos claro qué pasa si no te entregan el dinero, qué pasa si tú no entregas a tiempo las producciones. Como les decíamos hace un rato, son las reglas de juego, y ahí es en donde va a quedar pactado cuándo entrego, cómo entrego, a quién le entrego, cuándo tengo un visto bueno, cómo me pagan, qué pasa con esos créditos, voy a tener regalías, no voy a tener regalías. Suena sencillo y de hecho puede llegar a serlo una vez uno ya tiene como más contacto con el tema. Realmente esto no es neurocirugía profunda, pero sí es importante entender los conceptos, que es el otro tema del que hablaba Mónica, y es esas palabras que se usan ahí tienen un significado, no las estamos poniendo de manera aleatoria, no están ahí sencillamente por mera coincidencia o porque se nos antojó usarla, sino porque tienen un significado y tienen unas consecuencias específicas. Entonces, pues esa es mi historia de terror, gracias a Dios no llegó a mayores, se logró negociar y no pasó a más, pero pues es una gran invitación a que los contratos que bajen de internet no los tomen como la última verdad, sino que se tomen el tiempo o de adaptarlos o de pedirle a su abogado de confianza que les haga el ajuste necesario para que en efecto refleje el contrato o el negocio que ustedes están planteándole a su contraparte. Tus amigos que trabajan en la música deberían estar escuchando al Dr. Rox. Compárteles este episodio. Yo ahí utilizo una analogía y es que pagar un abogado de forma extraña es como pagar un seguro. O sea, si usted está dispuesto a pagar un seguro, pues para su carro, porque si se lo estrellan, el seguro paga, pues el abogado es un poco también como ayudándole usted a prever como esos riesgos en los que se está metiendo. Entonces, sé que muchas veces pues parece muy costoso de frente y los abogados como gremio no es como que nos hayamos hecho una buena fama de que cobremos barato, pero sí de cierta forma es un poco mitigar el riesgo, ¿no? A mí otra cosa que creo que me faltó decir de los contratos es que yo creo que son un documento de trabajo. A mí me cuestiona mucho este rollo del contrato que solo lo ven el día que lo firman y lo vuelven a ver el día que se pelean. Y es de, no, el contrato debería ser suficientemente claro y suficientemente accesible como para que alguien pueda revisar eventualmente en la mitad de la relación, venga, ¿qué fue lo que pactamos? ¿Qué es lo que íbamos a hacer? ¿Cuál es la ruta que decidimos que íbamos a seguir? Y que si hay claridad de cómo actuar, pues el contrato, creo yo, quedó bien hecho. Sumaría una historia adicional ahí de terror. Y esa es de terror para mí. No es terror para el artista, sino es terror para mí. ¿Sí? Y es cuando un cliente le llega a uno y le dice, no, ven, revísame este contrato rapidito, ahí son solo 2 páginas, y yo ahí ya empiezo a sudar, y me llegaron, y esto fue esta semana, me llegaron con un contrato de influencer, decía, y yo, ¿qué? Entonces, claro, ¿cuál es la causa? Porque es que el contrato es una consecuencia. ¿Cuál es la causa? Y era un grupo que iba a contratar una campaña, iba a contratar influencers para una campaña para hacer una promoción en TikTok, ¿sí? Súper claro. ¿Qué pasa? Yo de primerazo apenas vi que el contrato decía contrato de influencer, yo dije, esto es un machete, o sea, esto es una proforma, o sea, esto está macheteado, esto lo bajaron de algún lado. Y claro, era una agencia de publicidad que de un venezolano en Los Ángeles, y su empresa está constituida en Oregón, o sea, como una cosa así como toda rara, y ¿cómo se llama? Y el contrato tiene legislación española, y no es como, man, o sea, esto es una proforma, así como lo descargaste de algún sitio web y crees que te sirve, ¿no? Y tenía todas estas cosas que mencionaba Mila ahorita, y era excesivamente genérico, no decía nada de lo que teníamos que hacer, básicamente la única palabra que utilizaba era como influencer al principio y no volvía a decir nada más. Entonces, digo, es una historia de terror para mí, era diciendo, tú creías que tenías un contrato, y la noticia que te tengo que dar es que
hay que reformarlo todo, o sea, como la tonería y pintura completa, ¿sí? Y empezar a redactar cláusula por cláusula otra vez, para que el negocio saliera. Entonces, sí, las proformas. Hay otro cuento ahí con lo de si somos amigos para qué un contrato, que eso es típico pero por favor, es que somos familia, es que somos amigos y ese es el punto. O sea, el contrato justamente busca prever esa posible situación que tal vez no llegue a ocurrir, pero que si llega a ocurrir se puede resolver con el contrato. Si eso no lo dejamos por escrito, entendemos cosas diferentes, creo que lo habíamos hablado ya en otro programa, uno estaba dormido, el otro estaba hablando por teléfono, ese tipo de interpretaciones son súper peligrosas y entre más cercanía es todavía más delicado el asunto, así que siempre ojalá haya un contrato y ojalá no sea una proforma. Total, esto ocurre mucho. Yo digamos que estoy absolutamente de acuerdo con ustedes dos. Hay, digamos que una historia adicional de historia de terror, y es, no sé ahorita cómo está el tema porque realmente no me he enterado mucho, pero hace un año, más o menos, la moda era montar sellos discográficos. Entonces había un sello discográfico en cada esquina en Bogotá, básicamente, en Medellín me imagino que también. Y la gente creo que no entiende qué hay detrás de un sello. Detrás de un sello no es solamente voy a grabar unas canciones y las saco y listo, y ya todo está funcionando. Hay un montón de cosas con esos contratos de sello. Cuando, digamos que la historia de terror va a que llegue a donde un cliente, potencial cliente, porque realmente nunca lo cerramos, y empezamos a hablar del modelo que él estaba manejando. Llegamos ya al momento del contrato y me dice, listo, no, yo entonces quiero un contrato de sello discográfico. Le dije, bueno, pues perfecto, y cuéntame cómo es el modelo de negocio que quieres plantear, tú qué les ofreces a tus artistas, cómo van los porcentajes, cómo lo moderas. No, pues como siempre, ¿no? Es como, ok, espérate, pero en tu caso como siempre no existe, porque como eres nuevo y estamos generando un modelo de negocio, como siempre no existe. No, pues como lo hacen las majors. Y yo, no, mira, es que las majors tienen, uno, capital gigante, y dos, unas condiciones pues bien fuertes, ¿sabes? Como que la retribución hacia el artista es bien baja muchas veces, y son unos lapsos gigantes y unos volúmenes gigantes. ¿Tú tienes la capacidad de hacer algo de ese tamaño? No, ok. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? No sé, y hasta el día de hoy no sé todavía cómo lo hace. Dentro de su marca sale la palabra sello, pero no es un sello. Toda la música que sale amparado por ese colectivo lo lanza cada artista por separado. Siento que se amparan en una marca, pero genuinamente nunca llegaron al modelo de un sello, y por lo tanto ese contrato que en algún momento iba convirtiéndose un poco en un Frankenstein sin ser escrito, terminó en eso, terminó en una gran idea, y en que hicimos, o hice yo, que ese cliente pensara un poquito más allá de que un contrato de sello no es simplemente un papel en donde yo digo todo lo que haces es mío y ya está, sino que tiene muchos temas detrás de eso. Yo de verdad los quiero invitar a que cuando vayan o cuando piensen en un negocio, sea el que sea que estén tratando de sacar adelante con su proyecto, piensen bien qué es lo que ustedes necesitan, qué es lo que ustedes desean obtener de ese contrato, y que lleguen a acuerdos frente al cómo se entrega, cuándo se hace, de qué manera se hace. Porque ahí, en esos detallitos pequeños, es en donde encontramos la mayoría de problemas y de dificultades con las partes. Eso me parece fundamental. Y lo que decía Mónica, el contrato entre amigos es aún más importante, porque eso está tratando de proteger tu relación de amistad y proteger tu relación también comercial con ellos, porque es una relación doble. Tú puedes estar en el estudio con tu amigo, pero mientras estás en el estudio, pues es tu productor, y cuando salen se pueden tomar las cervezas. Entonces, dejar eso claro va a evitar problemas futuros y les va a permitir llevar la fiesta en paz. Yo solo haría una última recomendación, y es: no le pidan a su abogado una minuta. ¿Sí? Y menos a su amigo abogado. O sea, como de, venga, usted tiene ahí una minuta que me rote. O sea, como, o dígame en qué página puedo descargar una proforma.
¿sabes dónde puedo encontrar una minuta? Y además de un tema tan específico como el que manejamos nosotros, ¿no? Entonces como, ¿sabes dónde puedo descargar una minuta de un contrato editorial? Y es como, no, man, eso no existe. Y se ponen bravos cuando uno se lo dice. Y a mí me pasó en una conferencia que estaba dictando, y alguien tomó el micrófono y hizo esa exacta pregunta, o sea, como ¿será que usted nos puede dar una minuta de no sé qué? Yo le digo, venga, hermano, ¿será que usted me puede dar unos beats que me sirvan para cualquier canción? ¿Sí? Y claro, ahí sí el auditorio entendió, ¿no? Y él diciendo, man, es que cuando se hace una producción hay unos espacios estéticos, hay unas cosas, hay unas condiciones que se están dando, que yo no puedo hacerlo, o sea, no lo puedo hacer un productor en términos genéricos, lo mismo. Yo como abogado no puedo darte un contrato en términos genéricos, tengo que sentarme contigo a pensar y hablar de cuál es la relación que quieres construir y cuáles son los intereses que están de por medio y cómo podemos cubrir tu posición y cómo vamos a hacer que eso que estás pensando tenga sentido, quede claro en el papel y cubramos todos los eventos que van a pasar. Total, es un poco una irresponsabilidad si de verdad les entregáramos una proforma, porque no, pues eso no existe honestamente. Lo mejor es tener un contrato hecho para usted o por lo menos modificado de tal manera en que se adapte a lo que usted está tratando de hacer. Para más herramientas con las que puedes fortalecer tu proyecto musical, visita el sitio web derecho.rocks o hemisferioderecho.com.co. Este era nuestro episodio del día de hoy. Ha sido un placer, como siempre, conversar con mis dos colegas y que nos escuchen en una oportunidad más. Esperamos que no haya sido un tema muy denso y muy cansón, sino todo lo contrario, que se hayan podido, pues por un lado divertir y por otro lado obtener información valiosa para ustedes. Ese es parte de nuestro objetivo con este podcast. Recuerden que si tienen dudas, preguntas, sugerencias frente a temas o cualquier otra cosa que se les ocurra, nuestros correos están a su disposición. También pues, nos pueden escribir por Instagram. Nuestros perfiles usualmente están tagueados o etiquetados en donde se haga la publicación del episodio. Contestamos por ahí de pronto un poco más rápido muchas veces, así que siéntanse tranquilos de hablarnos. Los que ya nos han hablado, un gusto poder hablar con ustedes. Gracias de verdad por compartirnos. Esperamos seguir haciendo más programas y estando ahí al lado de ustedes para que nos escuchen. Queremos darle las gracias también a Camilo Petrucci, que nos ayuda en la edición. Quiero dar las gracias a Natalia Pérez, que nos ayudó con la idea de este programa. Y también a Angelita Pico, que fue la que hizo los bumpers en los que presenta el programa, que le quedaron súper pro y es una locutora muy, muy pro. Bueno, saludos para todos. Chao. Bye. Nos estamos viendo.